Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Ansioso por continuar esta serie. Quiero decirle que hace mucho tiempo Dios reveló el que los martes fueran servicios para solidificar nuestro conocimiento y nuestro espíritu. Estos servicios son muy valiosos. Yo en lo personal vendría a este servicio a anotar. A lo largo del año, para estas fechas, yo debería de tener una libreta llena de todas las enseñanzas sólidas, serias, firmes que Dios me ha dado a lo largo del año. Eso es parte de una cultura muy personal. Creo que cuando uno quiere que Dios lo use, primero tiene que aprender a dejarse enseñar. La actitud de sábelo todo es una actitud satánica que está de la mano con la altanería. Muy viejos podemos ser y a lo mejor venir de cunas cristianas, pero en lo espiritual nunca dejamos de aprender. Creo que cada palabra tiene una nueva temporada. Y esta serie en particular es una serie que me encantaría que pastores de congregaciones que lo tomen a bien puedan reunir a su liderazgo y les pongan estos videos. Estructuras infernales, parte 2. Hablaba en la primera estructura, hablaba de un espíritu satánico antiguo llamado Amalek. ¿Cuántos recuerdan eso? Trate la manera de conectarse a la palabra. Hablábamos de Amalek y hablábamos de que esta es una estructura que desgasta, que cansa y que destruye sobre todo a los más débiles. Aquellos con mentalidades débiles, aquellos que no tienen cimiento, aquellos que se van quedando atrás. Hay una generación, hay un remanente que van al mismo paso de su padre espiritual. Gracias. Hay gente que no se rinde, hay gente que a pesar de las dificultades, de los procesos, de los desiertos, pero llevan un buen paso. Oran, se congregan firmes, aplican la palabra. Sin embargo, hay gente que poco a poco se va quedando atrás. Y este tipo de cristianos terminan siendo víctimas de esta estructura infernal llamada Amalek. Esta estructura, hablábamos de cómo vencerla. Y es más, en el primer martes que tocamos esta serie, la vencimos. Alguien diga amén a eso. Pero la estructura de la que quiero hablarle hoy es muy amplia y por eso voy a ir rápido. No quiero
tomar mucho tiempo para recordarle la estructura pasada. Ya usted la tiene escrita, ¿no? La estructura de la que quiero hablarle hoy es una estructura que rompe y fragmenta las iglesias. Póngame atención, es una estructura que viene sigilosamente, se disfraza, entra a la iglesia con el fin de destruirla y de fragmentarla. Ministerios, iglesias, afecta corazones. Esta estructura yo la denomino como el espíritu de Absalón. Diga conmigo, el espíritu de Absalón. Dígalo de nuevo, el espíritu de Absalón. Hablábamos primeramente de Amalek, ahora vamos a hablar del espíritu de Absalón. Me permite decirle esta noche que el espíritu de Absalón es un espíritu infernal que es tan pero tan peligroso porque este espíritu en particular se disfraza de cariño. Voltea a ver al cariñoso que tiene a la par. Quiero confesarle algo muy personal y es que a mí no me gusta la gente melosa. A lo mejor soy un poco simplón. Los que me conocen saben que soy bastante, ¿cómo pudiera decirle? Como práctico. Sin tanta vuelta, sin tanta cosa. No me digas cuánto me amas, demuéstramelo. Pero este espíritu llamado Absalón se disfraza de cariño. Es un espíritu que imita la lealtad. Es un espíritu que habla como oveja. Escúcheme por favor las características de este espíritu. Decíamos, número 1, se disfraza de cariño. Número 2, imita la lealtad. Número 3, habla como oveja, pero tiene colmillos y lengua de serpiente. ¿Usted ha visto ovejas Robocop? Ovejas Transformer que parecen ovejas, pero cuando hablan y cuando sacan lo que tienen adentro, queda al descubierto que en realidad no eran ovejas verdaderas. Eran serpientes vestidas de ovejas. Hay enemigos externos, amados hermanos, que son fáciles de identificar, pero este espíritu de Absalón se disfraza de hijo y es muy difícil identificar. Voltea a ver al hijo que tiene al lado y dígale, ¿serás tú un Absalón disfrazado? Por eso este espíritu es demasiado peligroso. Sobre todo este espíritu afecta a los pastores, afecta al liderazgo, afecta a las iglesias, afecta a las cabezas que Dios levanta. Pablo, como padre espiritual, le dice a Timoteo, su hijo espiritual, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4. Pablo le dice a Timoteo, sabe bien, Timoteo, esto, conoce esto, discierne esto, aprende esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrán hombres y mujeres amadoras de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, no solo naturales, sino a sus padres espirituales. Mal agradecidos, gente a la que uno les ha hecho un bien, pero te pagan con un mal. Que tienen apariencia de piedad, mas no son santos.
quiero decirle que el apóstol Pablo, como un buen apóstol, como un buen padre, le advierte a Timoteo con el espíritu pastoral y le dice: hijo, no te enamores de todo el que te dice amén en los cultos. No te enamores de todo el que llega primeramente a decirte: sí, aquí estoy, pastor, para lo que sea, lo amo, papito hermoso. No, esos son los más peligrosos. No me digas, papito, trabaja en la obra y echemos juntos adelante el reino de Dios. Creo que todo padre aquí no me dejará mentir que lo que más lo honra a uno como papá es tener hijos que le ayuden a uno, que cuando llegan a una cierta edad en la que ya uno los considera apoyo, ese hijo se identifique con la visión del padre, se identifique en lo que el padre ha trabajado tanto tiempo para heredar ese legado, y que el hijo se convierta en un apoyo para el padre. Y hay algo que el padre, que decepciona a los padres, es tener hijos que cuando ya tienen la capacidad de trabajar al lado del padre, se desentienden y menosprecian lo que el padre ha construido. Eso es doloroso. Yo conozco muchos amigos mayores que han construido imperios y sus hijos no quieren saber nada de ellos. Quieren ser TikTokers. Y los padres son brillantes empresarios, tienen empresas prósperas, y los hijos simplemente son unos cabezas huecas. Me permite decirle que eso hace que los padres se decepcionen. Y es que hay que tener cuidado, porque este espíritu, volviendo al espíritu de Absalón, se introduce sigilosamente a la iglesia con la intención de confundir. Diga conmigo: confundir. Es un espíritu que confunde, es un espíritu que viene a disuadir también, que viene a apartar, a separar, a destruir la iglesia usando mentiras. Le encanta al espíritu de Absalón, le encanta el desorden, la falta de obediencia, la falta de sometimiento, y el espíritu de Absalón ama la rebelión. Creo que voy a repetir esto último. Permítame decirle que el espíritu de Absalón ama la mentira, ama el desorden, ama la desobediencia, ama la falta de sometimiento y ama la rebelión. Por alguna razón, siempre hay cristianos dentro de una iglesia que no comparten la visión y nunca se van. Nunca se van, pero siempre están criticando la visión del Padre. Les encanta crear quistes dentro de los ministerios, crear desorden, rebelarse ante la autoridad. Y si hay algo que el cielo y Dios aborrece, es la deslealtad y la rebelión, sobre todo que se le rebelen a los que Dios estableció como cabezas. Porque permítame decirle que rebelarse a la cabeza que Dios levantó es rebelarse a Dios. Creo que cada país tiene al presidente, hablando de política un poco, tiene al presidente que Dios ha permitido que sea el presidente. Mientras el pueblo de Dios ora, que es nuestro trabajo, como hijos de Dios, orar, obedecer las leyes, y como ciudadanos, cumplir también con los estatutos y con las leyes terrenales. Pero la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Entonces no puede haber un cristiano comunista. No puede existir un cristiano, ¿cómo se llaman esos que andan tirando piedras por las calles?
manifestantes desordenados. ¿Cómo? Exacto, sindicalistas. Usted sabe, un cristiano que trabaja en una empresa que es el presidente del sindicato, cuando debería de ser la mano derecha de su jefe. Creo que eso no nos lo han enseñado acerca de la rebelión dentro de los hijos de Dios. El hijo de Dios no se puede rebelar a ninguna autoridad. Por eso el pastor de un país que constantemente está criticando al gobierno, criticando al presidente, criticando a las autoridades, criticando, ese anda más perdido que una cabra en Nueva York. Porque se está revelando a una autoridad que Dios estableció. ¿Acaso la Biblia dice que ni la hoja de un árbol cae al piso si no es la voluntad de Él? ¿Acaso la Biblia no dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es la voluntad de Él? Entonces todo lo que sucede en esta tierra es porque así Dios lo ha establecido. Y cuando ya un presidente viene y se establece en un país, mi trabajo es orar por él y obedecer las leyes. Dios lo permitió. Ahora, cuando lo traemos al ámbito espiritual, si usted anda buscando una iglesia y Dios lo lleva a una congregación, así como lo trajo a esta congregación, ¿a cuántos Dios los trajo a esta congregación? Entonces, si Dios fue el que lo trajo y usted obedeció, escuchó la voz de Dios, ¿por qué se revela la autoridad a la que Dios lo trajo? Perdóneme, pero es ridículo. Sentarme a la mesa a tomarme café con detractores y ser amigos íntimos de los detractores de mis padres espirituales me convierte en un peor detractor que ellos. Gracias. Y Dios detesta eso. Escúcheme por favor. Dios detesta eso. Dice la Biblia en primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 23, la rebelión es tan pecaminosa así como la hechicería. Para que usted entienda el nivel al que llegamos cuando comenzamos a ser detractores de nuestras cabezas espirituales, de nuestro padre espiritual, de nuestro jefe también en el trabajo, de las autoridades que tenemos, cualquiera que sea la autoridad que se ha puesto sobre nosotros. Usted no puede ser un detractor. Usted tiene que ser un cristiano ejemplar en todos los sentidos. Por eso el mundo no nos cree o no le cree a muchos. Dice que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad o la deslealtad o la oposición tan mala como rendir culto a los ídolos. O sea, es algo que Dios aborrece. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él también te ha rechazado como rey. Esta es la palabra de un profeta dirigiéndose a un rey descartado. Saúl había usurpado una posición sacerdotal y había sido desleal a su cobertura espiritual. Se había puesto vestiduras sacerdotales y se había atrevido a ofrecer sacrificio en una posición que no le correspondía. Y entonces el profeta le dice: ¿sabes una cosa? Lo que has hecho ha desagradado tanto a Dios, por lo tanto el Señor te desecha, te rechaza, te corta. No hay marcha atrás. Porque si hay algo que Dios aborrece es la deslealtad a la autoridad espiritual. Ponle este video a tus líderes en tu iglesia. Y quiero decirle que a David, precisamente después de que Dios descarta a Saúl, Dios escoge a David. Quien lo escoge es Dios, ¿no es cierto?
David no era un autodenominado. Porque es cierto, hay muchos autodenominados. Pero quiero hablar de los verdaderos, de los genuinos, de los que a los que Dios escoge. David no se autodenomina, no se autoproclama, no buscó serlo. David estaba en los asuntos de su padre allá cuidando las ovejas cuando hasta allá llegó el cuerno de aceite. Fue Dios el que lo eligió. A ti Dios te eligió para ser cabeza, para ser bendecido, para ser lo mejor de tu familia. Gracias. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: eres un elegido. A David fue Dios el que lo puso, le dio corona, lo puso a dirigir. Fue Dios el que lo levantó. Pero es precisamente cuando Dios levanta a David y en uno de los tantos procesos que David pasa, hay un proceso doloroso en la vida de David. Quizás yo me atrevería a decirle que es uno de los más dolorosos, porque de tantas batallas que David tuvo que pasar, siempre fue con enemigos externos. Pero qué duro y qué difícil es que el enemigo que se te levante es de tu propia sangre y de tu propia casa. Usted sabe lo desgastante que es como pastor sentir que los hermanos entre ellos mismos se están agarrando del pelo y quieren que el pastor elija entre uno o el otro. Amén. Y es que una de las etapas más difíciles que David pasó fue un espíritu de celo, traicionero, desleal y asesino, conspirador, el espíritu de Absalón. Escúchame, el espíritu de Absalón es un espíritu celoso, traicionero, desleal, asesino y conspirador. Cuando David lo identifica, es doloroso para él. No hay nada más doloroso que un padre sentirse traicionado por un hijo. Mira, un hijo te puede fallar, un hijo puede cometer 1000 errores, pero que el hijo te persiga para matarte. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina ese mono mocoso? Usted le dio pacha, usted le cambió todas sus gracias que hacía, le aguantó tanto desvelo, lo formó, invirtió en él. Eso es como que Suri Naomi un día me diga: ¿qué? Yo ya soy artista. Perdón. No sé si usted, pero me permite decirle que hay hijos que son así de malcriados, que se le revelan a sus padres, a saber que se creen las grandes pujas. Ahora imagínense cómo se siente una mamá o un papá cuando un hijo le habla fuerte. No importa la posición a la que Dios te lleve, siempre debes honrar a tu padre y a tu madre, porque eso te dará larga vida en esta tierra y eso le agrada a Dios. Y si hasta el día de hoy has deshonrado y le has faltado el respeto y le has levantado la voz a tus padres, arrepiéntete, pecador, hijo del diablo. Yo tengo 43 años y mi mamá me puede hablar como quiera. Pero cuando un hijo se le revela a un padre, qué difícil es esa batalla. Imagínense las palabras de David. El Señor me llevó a un Salmos, capítulo 55, versículo 12 al 14. David se expresa, saca esto porque hay cosas que no se pueden tener aquí. Y David lo tiene que sacar. Y David dice: no es un enemigo el que me hostiga. Como les decía, amados, que el vecino no me quiera
que la competencia me deteste, que la vieja fresquera me haga la guerra, que la hermana de Kids pero David dice, no es un enemigo externo el que me hostiga, a ese pudiera soportarlo. Wow. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú. Esta versión dice mi par, mi compañero, mi amigo íntimo, porque así consideró David a su hijo mayor. Y dice, cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Mientras David expresa esto en este Salmo capítulo 55, el corazón de David está destrozado. El corazón de David está sangrando, el corazón de David está derramando lágrimas. Y es que la Biblia explica a detalle cómo su hijo Absalón se le levantó, se le rebeló, fue desleal a su padre, a su autoridad. Dice la escritura en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, de caballos, y 50 que corriesen delante de él, 50 detractores igual que él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino de la puerta. A cualquiera que pasaba por ahí, que tenía pleito y venía al rey para buscar consejo, para buscar una resolución de juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de las tribus X de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas, son justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y comenzaba Absalón a crear una estrategia. Gracias. El pastor no te recibe. El pastor solo predica y se va, no tiene tiempo para ti. Entonces dice, Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas, son justas, alabando a la persona, pero el rey no te va a atender. Y decía Absalón, ¿quién me pusiese a mí como juez? En otras palabras, Absalón decía, si yo fuera el pastor, cuando el culto terminara, yo me parara en la puerta y le diera la mano a cada hermano que va saliendo. Yeah, right. ¿Quién me pusiera como juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos y problemas y negocios? Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, porque más de siempre hay gente que se deja convencer por un Absalón traicionero. Y entonces la gente comenzaba a inclinarse a Absalón y ya comenzarlo a ver como una autoridad. Y cuando la gente se acercaba y se inclinaba a él, él extendía su mano cual profeta poderoso, cual apóstol. Le daba su bendición y lo besaba en la mejilla, porque el rey no besaba a nadie. Gracias. La pregunta y lo que debemos de aprender ahora es cómo surge este espíritu y de qué se alimenta. Escúcheme por favor, ¿cómo surge este espíritu y de qué se alimenta? ¿Está aprendiendo algo ahora? Todo tiene un inicio, todo tiene un génesis, y le voy a dar el génesis de dónde surge este espíritu satánico.
Absalón tenía una hermanita llamada Tamar. ¿Cómo se llamaba? Tamar, no Tamal, Tamar. Pero al mismo tiempo también tenía otro hermano llamado Amnón. Diga conmigo, con M-N, Amnón. La Biblia cuenta que Amnón abusó sexualmente de su hermanita Tamar. Y cuando David se enteró de esto, fue doloroso para David. Es como para David que un hombre, que un hijo abuse de su propia hija. Es decir, un conflicto sexual entre sus propios hijos. Nadie dice que para David esto no fue doloroso. Y los que somos padres aquí entenderemos que hijos son hijos. Pero Absalón, al ver lo que estaba pasando, lo que Amnón le había hecho a Tamar, Absalón, como el hermano mayor, se ofende de la actitud de lo que Amnón hace y exige a su padre que no tenga misericordia de Amnón, sino que lo mate. Y ahora es donde tenemos que entender una cosa, porque David como padre que ama a sus hijos, independientemente de sus problemas, sus aberraciones y todo lo demás, y también David toma una posición que para nosotros es la posición de Cristo. Entonces David, ante la hostigación de Absalón, de tienes que matar a Amnón, David guarda silencio y pasa aquella dificultad y solo expulsa a Amnón del palacio, mas no le hace daño, es decir, lo saca de su cobertura, pero no lo mata. Y eso ofende a Absalón. Quiero decirle esta noche que el diablo prepara muchos escenarios para que te sientas ofendido y resentido con tu padre y con tu cobertura. Porque muchas veces vas a querer que el pastor corra a fulano. Porque muchas veces vas a querer que el pastor exponga el pecado de aquel. Porque muchas veces vas a querer que el pastor tome partida entre tú o aquella. Y este espíritu de Absalón primeramente se alimenta del resentimiento y de la ofensa. Una pequeña ofensa y un pequeño resentimiento entre hermanos alimenta el espíritu de Absalón. Y permítame decirle que ese es el inicio de tu fin. Cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín, Caín se ofendió. ¿Qué debió haber hecho Caín? Ok, para Dios mi ofrenda no fue agradable. Yo reconozco que lo que traje fueron tomates y chiles podridos. No sé si usted me está entendiendo esto. Y en vez de ofenderme, debió haber sido, ok, corregiré mi error. La Biblia dice, no mires la paja que tiene tu hermano en el ojo. Mira el cedro que tú tienes metido entre ceja y ceja. Corrige tu error, deja de estarte metiendo en la vida de los demás, deja de estar queriendo que el pastor ponga en disciplina a fulano, saque de la iglesia a fulano, le quite el ministerio a fulano y enfócate en tu propia vida. Gracias, pero si usted le va a dar un aplauso al Señor, que sea para Él. Creo que la historia entre Abel y Caín debió haber sido diferente. Si Caín hubiera dicho, este fue mi error y yo lo voy a corregir, la próxima ofrenda yo traeré lo mejor. Pero la destrucción de Caín fue ofenderse. Se ofendió, aún teniendo el conocimiento que lo que llevó fue corriente, no servía.
es algo tan particular porque la gente sirve con mediocridad y todavía quieren que el pastor los reconozca. El que sirve con excelencia no anda, termina con satisfacción y dice gloria a Dios. Pero el que sirve con mediocridad anda diciendo, y el pastor no nos va a reunir para darnos gracias. ¿Está entendiendo la desubicación mental? Hay cristianos que por todo se ofenden. Voltea a ver al delicado que tienes a la par. Voltea a ver por todo se ofenden. El pastor no me saludó. El pastor no me toma en cuenta a mí. El pastor ungió a la tita y a mí no. Hello. Porque los absalones permiten que el dolor los gobierne. Y permítame decirle que el dolor que nosotros no logramos sanar se convertirá pronto en una rebelión en nuestra vida. Si nosotros no sanamos el dolor, te convertirás en un rebelde. Eso es como un hijo que en algún momento su padre lo castigó a lo mejor con una manera demasiado fuerte y ese castigo nunca lo olvidas. Y tienes que sanarlo. Tienes que sanarlo, porque de lo contrario, ese pequeño resentimiento hará que un día te le reveles a tu padre. Lo mismo es en lo espiritual. El trabajo del enemigo es hacer que los cristianos en la iglesia se ofendan por cualquier cosa. Escúcheme, el enemigo está haciendo en las iglesias cristianos de cristal. Porque el mundo va avanzando y ahora, por ejemplo, los niños en las escuelas son niños de cristal. Yo crecí en una generación donde el maestro era peor que mi tata. ¿Alguien aquí estudió así conmigo? Y le pegaban con la regla 1. Aquí o en las manos. Y le ponían a la mano así a uno y le daban unos reglazos, hermano. Te jalaban la oreja, te paraban frente a la pared, te bulineaban revés y derecho, te sacaban de clases. Había disciplina y mire dónde estamos. Ahora a los monos de cristal no se les puede decir nada porque les echan la policía. Pero permítame decirle que así estamos en las iglesias ahora. Por eso la gente anda de iglesia en iglesia, porque aquí no lo quisieron al bebé. Porque ¿me entiende? Ellos llegan a los ministerios, ellos vienen al ministerio de la Fratra y dicen, yo allá donde me congregaba era experto en esto y experto en esto y experto en esto. Allá, ¿y por qué no te quedaste allá? Experto. Uno tiene que aprender a desaprender y luego a aprender nuevamente. Cada congregación tiene su proceso, cada congregación tiene su visión. No me venga aquí con altanería, con orgullo, con prepotencia, con rebelión, con deslealtad. Humíllese a Dios y deje que sea Dios el que lo levante. Gracias, pero alguien tiene que alabar a Dios esta noche. ¿Vamos bien? Pero el enemigo constantemente está haciendo que los cristianos se ofendan para luego acabar con ellos. Satanás sabe que si los convierte en cristianos ofendidos, diga conmigo, ofendidos. Satanás sabe que si lo convierte en un cristiano ofendido, acabará con usted en poco tiempo. Un cristiano que se ofende fácilmente, primero pierde su primer amor en el momento.
y ya no sirve como servía en su primer amor, ya no se congrega como se congregaba antes, porque alguien lo ofendió por inmaduro. Si usted ha venido a esta congregación y alguien lo ha ofendido, usted tiene que saber algo fundamental, firme, bíblico. Que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra ejércitos del infierno. No es la persona la que te ofendió, es el infierno el que te quiere sacar de aquí. Gracias, dele otro aplauso al Señor por eso. Voltea a su vecino y dígale: aunque me corras, no me iré de aquí. Amén. Si tú te has sentido ofendido, tu trabajo es perdonar. Gracias. Voy a repetir. 2 más 2 son 4. Diga conmigo: si alguien me ofende, debo perdonar. No hay medias tintas, no hay ciencia en eso. Perdona. Por eso el Padre Nuestro dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Proverbios capítulo 19 versículo 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor. Nosotros tenemos que ser gente pensante, cuerda. Voltea a ver a la persona que tiene al lado y dile: tienes que ser cuerdo, papito. Para ponerse a pelear con un loco, usted tiene que ser más loco. Si usted tiene sabiduría del cielo, dése la vuelta. Déjelo hablando, ese es un insensato. Dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, que cuando alguien se atreve a ofenderme y yo no le hago caso, no me ofendo, entiendo que yo soy de un linaje real y no. Alguien tiene que decir amén a eso. Permítame decirle que las águilas no comen moscas. Diga conmigo: las águilas no comen moscas. Absalón se sintió ofendido con su padre y no entendió la posición de su padre. Su cobertura, el rey que Dios le había establecido. Pero es que detrás de aquella ofensa había otra estrategia satánica, y era querer robarle el trono a su padre. Y entonces, en vez de resolver aquel asunto con su papá, lo comenzó a odiar, a maldecir y a buscar matarlo. Ese es el espíritu de Absalón, destruyendo iglesias, destruyendo ministerios, destruyendo casas, destruyendo gente buena. Dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 13 versículo 28: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino que le vamos a dar, es decir, hicieron una fiesta planeada por él, y él dijo: como mi padre no quiere matar a mi hermano Amnón, lo voy a matar yo. Lo emborrachamos, y cuando ya lo tengamos emborrachado y yo les dé la orden, mátenlo, hiéranlo. Entonces dice la Biblia que les dijo: yo les estoy dando la orden, así que sean valientes y esfuércense. Y es que cuando nosotros no queremos, todo Absalón, cuando no se hacen las cosas como él quiere, busca la manera de dañar a él mismo directamente. Si tu cobertura está en silencio, tú también guardas silencio.
Si tu autoridad está en un momento de meditación, consultando a Dios, espera. Se volvió Absalón un asesino. Satanás usó una ofensa para volverlo un asesino. Ahora Absalón es un asesino. Permíteme decirle que cuando usted critica a una oveja, a un cristiano que viene a esta iglesia, y esa oveja ya deja de congregarse por la crítica que salió de su boca, usted es un asesino. No necesita tener un cuchillo en la mano, una pistola en la mano. Hay gente asesina aquí que un día Dios les va a pedir cuentas por los cristianos que se fueron de la iglesia por su culpa. Porque mataron, el pastor ni cuenta se dio. Yo me he topado con un montón de hijos espirituales. Allá ando yo con mi carretilla en el Price Man y veo al que un día fue mi hijo. ¿Qué pasó? Si era servidor, si aquí. No, pastor. Me mataron. Me mataron. Yo luché. Buscaba la primera silla. Aquí, allá. No, me hicieron la guerra. Esas viejas son asesinas. ¿Cierto o falso? Yo quería servir, yo quería entrar al ministerio. No, dice el pastor, todavía son tan charlatanes, tan hijos del diablo que usan, ponen en su boca, el pastor ha dicho. Ahorita no hay cupo. No se puede servir. Que el Señor te reprenda, hijo del diablo. Nunca de mi boca salió una orden de decir, díganle a la gente que no puede servir. No. Jamás. ¿Y saben qué les digo yo? No, hombre, mira, vuelve, regresa. Pero de esos heridos, para que regresen, eso ya necesita una sanidad interior. ¿Quién los asesinó? Cuando señalas a alguien y le levantas un falso testimonio, o aunque sea cierto, tú viste que él cometió algo, cállate. Espérame. ¿Qué ganas con exponer? ¿A usted le gustaría que Dios lo expusiera a usted? Entonces, ¿qué eres? Asesino. Si supieras que la Conchita, que no sé qué, que no sé qué. La Conchita, ¿por qué tiene cuero de cocodrilo? Pero ¿cuántos aquí le han hecho la guerra? ¿Y sabe qué quieren? Que el pastor tome partido. ¿Sabe qué quería Absalón? Que David matara a su hijo. Córralo, pastor. Échelo, pastor. Quítelo, pastor. Hiéralo, pastor. Mátelo, pastor. Absalones. Absalones que no han entendido que los hijos son hijos. Absalones que no han entendido que Cristo colgado en la cruz dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y yo también los perdono. El espíritu de Absalón es un espíritu religioso maldito que tiene gobierno en todas las iglesias. Hay un Absalón. En todas las iglesias hay espíritu de Absalón, corriendo a los hermanos, haciéndole mal cara a los hermanos, haciéndoles la guerra a los hermanos, para que los hermanos se vayan. ¿Y sabe qué? Los pobres inmaduros se van.
Yo le voy a decir algo a usted, oveja y hijo verdadero. Cuando usted identifique un Absalón, ignórelo, lejos de él, no se junte con ellos, déjelos, que ellos solitos se terminarán matando a ellos mismos. Pero usted no se mueva de su posición. Diga conmigo, un Absalón no me moverá de mi posición. ¿Sabe por qué le está haciendo la guerra? Porque usted es más bonito que él. ¿Amén o no amén? Cuando murmuras, asesinas. Cuando metes cizaña, asesinas. Y cuando asesinas, estás pecando contra ti mismo. Y eso no tiene vuelta atrás. Escúchame. Cuando un hijo de Dios se va de la iglesia por tu culpa, ay de ti. Dice la Biblia que Absalón salió de los límites del reino. David lo sacó, pero estuvo pendiente de él, como todo padre. Sin embargo, un día lo perdonó, porque todo padre perdona a sus hijos. ¿Se recuerda el hijo pródigo? ¿Y se acuerda que el hermano mayor, enojado porque el papá le hizo fiesta al hijo pródigo? Permítame decirle que David perdonó a Absalón, a pesar de lo que Absalón había hecho, y lo mandó a traer y le permitió volver a palacio. Pero los planes de Absalón fueron: cuando yo vuelva a palacio, comienzo mi rebelión, hasta robarle el trono a mi padre. Y comienza a comprar corazones con palabras bonitas. Todo Absalón compra corazones con palabras bonitas. Diga conmigo, todo Absalón. Repeat after me. Todo Absalón compra corazones con palabras bonitas. ¡Ey! Cuidado con el que habla muy bonito. Dice la Biblia que Absalón hacía esto de hablarle bonito a la gente en el versículo 6. De este modo, dice el versículo 6, la segunda parte, dice: y de este modo le robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Es decir, hablarle bonito a la gente, darle la razón a la gente, decirle si el pastor no te quiere, si estos no te quieren, si mira que aquí, mira que allá, bonito. Diga conmigo, bonito. Todo el que te habla bonito, muy bonito, tiene espíritu de Absalón. ¿Está aprendiendo algo ahora? Quiere decir que este espíritu es tan sutil que no roba a la fuerza. Este espíritu es tan sutil que no roba con violencia. Este espíritu es tan sutil que roba con palabras. ¿Me está entendiendo? No tiene cara de malacate. No tiene cara de maleante. No, tiene cara de piedad. Y le habla lindo y ora por usted y lo abraza. Y le dice: ¿cuál es su problema, hermana? El pastor nunca nos atiende, pero yo voy a estar pendiente de usted. Diga conmigo, Absalones. Estos Absalones no usan la fuerza, no usan la violencia, usan la sutilería de palabras. Dicen expresiones como: si yo fuera el líder, otra cosa sería. Usan expresiones como: te entiendo más que ellos. Te entiendo más que ellos. Usan expresiones como: yo dijera, yo lo haría mejor. Si yo estuviera ahí, si yo fuera de los ungidos, yo ya te hubiera defendido.
que el pastor no puede estar aguantando. Yo no sé por qué el pastor permite eso. Y se acercan a los corazones frágiles para robárselos. Dice la Biblia que se robaba los corazones, se robaba los corazones. ¿Sabe cuánto pastor en sus iglesias llenos de Absalones? Los Absalones tienen más popularidad que sus pastores. Yo le voy a decir una cosa como su padre espiritual. Huya de los salameros. ¿Usted sabía esa palabra? Tiene que ser de la vieja escuela. Huya de los melosos. Huya de la gente que esos son el diablo. Los Absalones tienen otra característica. ¿Quieren que se las diga? Los Absalones fingen servicio, pero buscan reconocimiento propio. ¿Está anotando? Voy a repetirlo. El Absalón finge ser un servidor, pero lo que está buscando es reconocimiento. Mire lo que dice el segundo libro de Samuel 15, 7 al 10. Después de 4 años, ¿cuántos años? 4 años sirviendo en una puerta, entre comillas, haciendo bien, dando consejos, poniendo la mano sobre gente, orando por ellos, besándolos en la mejilla, tratando de hacer un trabajo lindo. Absalón le dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a ofrecer sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Estas son palabras de Absalón. Cuando Absalón regresa a palacio, el padre le permite regresar, y lo primero que le dice Absalón al padre es: ahora que ya Dios me permitió volver y usted, mi señor rey, me ha permitido volver, yo quiero ir al templo. Pero mientras estaba haciendo la mímica en el templo, mandó mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión en contra del rey. En otras palabras, él estaba metido en el templo, pero tenía un ejército de chacales junto con él. Gracias. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado como rey de Hebrón. Yo pude identificar 2 cosas aquí: adoración falsa, diga conmigo, adoración falsa, y aliados gobernados por el infierno. Todo Absalón adora falsamente y tiene aliados que le siguen la corriente. Y es que no todo el que adora tiene una vida en orden. No se deje llevar por tanta lágrima y tanto show. A veces el más que usted dice, este apagadito, ese tiene una vida más de intimidad con Dios que muchos que son alboroto. Gracias. Yo entiendo que no hayan aplausos, que no. Algunos solo adoran para disimular su rebelión. Algunos solo aparentan una buena cosa, pero por detrás están serruchando el piso de su rey. Absalón quería su plataforma, mas no el altar. El altar era solo un escalón que él quería usar para subir a su propia plataforma. El adorador de verdad ama el altar
y adora genuinamente. Los Absalones solo son mímicas, solo son muecas, solo son mentiras. ¿Alguien está aquí ahora? El Absalón adora mecanizadamente. Habla en lenguas mecanizadamente. Son intercesoras de mujeres de altar. Quieren plataforma. ¿Sabe por qué? Quítelas, cámbielas. ¿Sí? Dígale, el 2026 comenzamos con unos cambios. Alabamos a Dios por este 2025 en el que usted ha sido una de las líderes, pero Dios nos ha mandado a rotar el liderazgo, y este 2026 es un tiempo en el que usted tiene que recibir, y vamos a ver si el sapo le hace ¡puf! Rote al líder y quítele su posición, y si se queda y adora, ese es genuino. Pero si se va, nunca perteneció a la casa y siempre buscó su plataforma. Gracias. Alguien tiene que decir amén, aunque sea obligado. El lenguaje de Absalón era tan espiritual y de tantas frases lindas que hablaba como hijo, pero pensaba como usurpador. Voltea a ver al hijo que tiene a la par y dígale: la mente solo Dios te la conoce. Hay hijos que están aquí como hijos, pero su mente es una mente de usurpador. Los peligrosos no son los que se van, son los que se quedan fingiendo lealtad. Por eso yo les decía, ¿cuánto Absalón hay que nunca se va? Son fundadores. Terrible, ¿no? Absalón copiaba a su padre David. Tenía otra característica, y es que le gustaba copiar a su padre. Se vestía como su padre, hablaba como su padre, caminaba como su padre, se hacía el copete como su padre. Quería clonar el corazón de su padre, pero eso sí no lo podía hacer. La iglesia debe de tener un espíritu. Escúcheme esto que le voy a decir. El hijo genuino termina teniendo el mismo espíritu de su padre. Si es hijo, tiene el ADN de su padre. Si no es hijo, siempre jala para otro lado. El pastor dice, por aquí vamos, y él, no, que no, el pastor no piensa en nosotros. Siempre está jalando para otro lado. El pastor dice, en este año no va a haber aniversario. ¿Por qué? Si nosotros queremos el Cuscatlán, páguelo usted. Critica todo, te pasa la autoridad, no respeta, no tiene sumisión. ¿Y cuál es el fin? Tengo que terminar. Hay tanta información de los Absalones, pero tengo que terminar esta segunda parte. ¿Cuál es el fin, pastor, de aquel que se deja gobernar por el espíritu de Absalón? Diga conmigo, ¿cuál es el fin? Dígalo de nuevo, ¿cuál es el fin? ¿Me permite resumirle en 2 palabras el fin de los Absalones? Los Absalones mueren catastróficamente. Yo los he visto. Destruidos, irreconocibles, muertos espiritualmente. Yo los he visto. Nunca, pero nunca te rebeles a tu autoridad. Hasta para uno retirarse de una casa, uno tiene que tener
tanta lealtad para llegar a tu cobertura y decirle: pastor, gracias por todo este tiempo que soltó palabra para mí. Dios me está transicionando. Yo quiero su bendición. Pero hay burros que se van. ¿Y sabe cómo se van? Sin bendición. Absalones. ¿Cómo mueren los absalones? Catastróficamente. Lea conmigo, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 17. Dice la palabra: y los hombres de David. David tenía valientes bravos. Diga conmigo, bravos. Mire, cuando uno ama su cobertura, uno da la vida por su cobertura. Si usted permite que se harten a su cobertura en un cafecito, usted no es hijo. Pero si usted ama su cobertura, defiende su cobertura, pelea por su cobertura. Dice la Biblia que se levantaron los valientes de David. Hubo un traicionero que se fue con Absalón, pero los demás valientes pelearon por David contra Absalón. Cuando Absalón ya se rebela y se levanta en armas en contra de su padre, entonces dice la Biblia que los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas. Aquel día hubo una gran matanza, 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres valientes de David y trató de escapar con su mula. La mula era un chero de él. Dios me lo reveló. Pero dice la Biblia, al pasar cabalgando sobre su mula debajo de un árbol, su cabello, que era largo y rizo, ¿cómo se dice? Colocho. Dice, su cabello se enredó entre unas ramas gruesas y la mula siguió de largo. Júntate con mulas y te dejarán solo enredado. Dice la Biblia, y la mula siguió de lejos y lo dejó colgado, suspendido en el aire. Ahora un Absalón rebelde y desleal está con su cabello enredado de un árbol, no puede tocar la tierra, ni tampoco tiene cómo levantarse, y está, dice la Biblia, suspendido. Dios me reveló algo, ¿sabía? Pero vamos más adelante y ahorita se lo digo. Dice, suspendido en el aire. Y entonces uno de los hombres de David vio dónde estaba y le dijo al comandante de valientes de David, a Joab: vi a Absalón colgado de un gran árbol. Y Joab le dijo: ¿qué? ¿Le vistes ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. Le dice Joab al soldado. Le dice: yo te hubiera recompensado, no el rey. Mire la lealtad de Joab. Joab está dispuesto a pagar a quien mate al que se ha levantado en contra de su cobertura, de su padre. Yo te hubiera recompensado y te hubiera dado un cinturón de héroe. Y entonces el soldado le dice: Joab, yo no mataría al hijo del rey, ni por 1000 piezas de plata. Le respondió. Todos escuchamos las órdenes del rey David cuando le dijo a Abisai y a Itai: por consideración a mí, es decir, si ustedes me quieren a mí, les dijo el rey David cuando fueron a la batalla, si ustedes me aman a mí, cuando encuentren a mi hijo, no lo maten. Un padre que ama a los traidores. Y que en su alcoba de su palacio él está rogándole a Dios, diciendo que no lo maten, que no lo maten, que me lo traigan vivo y lo vuelvo a perdonar. Ese es el tata que usted y yo tenemos.
¿Cuántas veces nosotros lo hemos traicionado al Señor? Todos los días. Y Él creó una promesa por sí mismo diciendo: nuevas son cada mañana mis misericordias para contigo. Cada 24 horas el Rey de Reyes y Señor de Señores te renueva de su perdón y de su misericordia para darte una nueva oportunidad. David le dice a sus valientes: no me lo maten a mi niño. El niño que lo buscaba para matarlo. Entonces el soldado le dice: ¿acaso, Joás, usted no escuchó las órdenes del rey que dijo que no le tocaran a su hijo? Yo, si hiciera eso, sería como abandonarme a mi suerte. Y como Joás era un guerrero extremadamente loco, le dijo: basta ya de esta tontería. Enseguida Joás tomó 3 dagas en su mano y las clavó en el corazón de Absalón, mientras Absalón todavía estaba colgado de su cabello. Y aún después de las 3 dagas que Joás le había atravesado en el corazón, Absalón todavía agonizaba con vida. Entonces 10 jóvenes escuderos, no ancianos, escuderos, jovencitos, generación fe. Escúcheme, ya le voy a explicar. Entonces 10 jovencitos escuderos rodearon a Absalón y lo remataron a espada. Entonces Joás hizo sonar el cuerno de carnero en señal de victoria. Y sus hombres regresaron a perseguir al ejército que había quedado vivo de enemigos, y arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque, y encima le tiraron un montón de piedras. Y todo Israel, refiriéndose a los que se habían rebelado, huyeron a sus hogares. Mientras yo escudriñé esta palabra, Dios me mostró algo. Cuando Absalón quedó colgado, enredado de su cabeza, Dios me dio una interpretación. No sé si sea la correcta, no soy un teólogo ni un erudito de la palabra del Señor. Pero mientras leía esto, Dios me dijo: el traicionero desleal entra en una condición donde no pertenece ni al cielo ni a la tierra. Él quedó colgado de su cabello, sus pies no podían, la mula pasó de largo, él no podía ni tocar ni el piso, ni podía subir arriba. Es decir, que su estado era en el limbo. Y cuando yo entendí eso, Dios me dijo: los que son desleales y que portan el espíritu de Absalón quedan sin propósito, sin dirección, sin identidad y sin herencia. Caminan pero parecen zombies. Se convierten en personas sin dirección, sin propósito, sin herencia, sin nada. Quedan suspendidos en el aire, como que usted los ve y sus vidas parecen opacas. Hasta allá los llevó Satanás para luego rematarlos. Primero los deja en el limbo. Usted los ve, se van de la iglesia y quedan en el limbo. Y la Biblia dice: 10 soldados los remataron. Eso significa el juicio de Dios. Porque cuando Dios decidió terminar con la tiranía de Egipto, le mandó 10 poderosas plagas. El 10 simboliza el juicio que Dios toma por su mano. Apártense. Yo haré justicia. A Egipto mandó 10 poderosas plagas. A Absalón le mandó 10 muchachos que lo remataran.
los Absalones terminan siendo juzgados por Dios. Es decir, Dios le quitó la cobertura. Dios apartó su rostro de él. El cielo lo descartó. Y cuando el cielo te descarta, ¿quién por ti si nuestra cobertura es del cielo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero los Absalones terminan en el hoyo, bajo piedras, sin memoria, sin legado, sin herencia, sin historia. Iglesia, en esta casa el espíritu de Absalón tiene que ser destruido. En esta casa el espíritu de Absalón no puede caber, y usted tiene que identificarlo y apartarse de él y no juntarse con Absalones. El espíritu de Absalón no tiene que prosperar dentro de los ministerios a los que nosotros pertenecemos. Si hay orgullo, Dios lo tiene que cortar. Si hay una agenda oculta, Dios la tiene que exponer. Si hay deslealtad, Dios la tiene que desenmascarar. Si hay doble cara, Dios tiene que derribarla. Si hay rebeldía, Dios la va a desmontar en el nombre de Jesús. Alguien diga amén a eso. Yo solo quiero que todos aquí a lo largo y ancho de este edificio nos evaluemos. Olvídese de la persona que tiene a la par, olvídese del que no vino al culto. Evalúese usted. ¿Le ha prestado sus oídos a un Absalón? ¿Se ha sentado a la mesa con un Absalón? ¿Tiene familia que no comparte su misma visión aún en su propia casa? ¿Se ha ofendido usted con alguien de la iglesia y eso lo ha llevado a pensar en irse de la congregación? ¿Ha permitido usted que una pequeña ofensa lo comience a desestabilizar y a perder su primer amor y a perder su ministerio? ¿Y ha permitido usted que Satanás le mine la mente y su corazón y ha dicho me voy, ya no quiero más? Porque Satanás lo quiere sacar de esta tierra donde usted tiene propósito, donde se le predica la verdad, donde se le ha venido transformando. Satanás solo le hace la guerra porque usted va por el mejor camino. Yo no estoy aquí para juzgarlo, para señalarlo. Yo estoy aquí cual David, diciéndole: nunca se vaya de esta casa. Nunca permita que el espíritu de Absalón lo domine, lo gobierne. Si un día Dios lo quiere sacar y transicionar, será en honra y en obediencia, mas no en rebelión y en deslealtad. Dios no trabaja así. Hoy tenemos que cortar con el espíritu de Absalón. Hoy tenemos que renunciar y declarar en el nombre de Jesús que ese espíritu queda derrotado esta noche en esta congregación. No cabe en esta congregación. Y yo quiero orar por pastores que en este momento están atravesando por dificultades por culpa del espíritu de Absalón en sus congregaciones. Llegó la hora de pedirle perdón a su cobertura. Llegó la hora de abrazar a su pastor y decirle: pastor, perdóneme, en algún momento en un cafecito yo lo critiqué. No porque yo sea la divina garza, no, yo no soy nadie, pero usted necesita tener solvencia. Usted necesita tener transparencia delante de Dios y no crear ese veneno dentro de su corazón, que a quien lo está matando es a usted, no a mí. Si
Si Absalón hubiera entendido la situación de su hermano Amnón y de su hermana Tamar, hubiera entendido la posición de su padre, hubiera sido un poco más maduro y hubiera sido de ayuda a la situación, más de crítica y más de ofensa. Yo quiero que usted evalúe esta noche y sepa que si Dios le está hablando es porque lo ama. Y sepa que con esta palabra y con esta serie lo que Dios quiere es que seamos cristianos maduros y sólidos. Cristianos inamovibles, firmes, parados sobre la roca. Que venga tempestad, que venga viento, que venga lluvia y no nos moveremos. Porque sabemos que la tierra en la que Dios nos ha sembrado es una tierra de bendición, es una tierra fértil, es una tierra que nos llevará a cosas mayores. Le pedí a mi grupo pastoral, a mi equipo pastoral, que en lo posible estuviera aquí. Porque sobre todo yo quiero orar por el liderazgo de esta iglesia. Quiero orar por la gente que sirve en esta iglesia. Quiero orar por gente que se ha sentido cansada y que a lo mejor un comentario malintencionado lo ha ofendido. Y Absalón, cual espíritu infernal destructor, ha venido y está haciendo su trabajo sucio. Yo quiero que si usted por alguna razón se ha ofendido, permita al Señor que lo ministre esta noche. Usted tiene que perdonar. Usted tiene que entender que su lucha no es contra carne ni contra sangre. No es la persona. Es el espíritu que lo gobierna. Yo creo que ahí donde está incline su rostro. Esta enseñanza es una enseñanza que usted no tiene que olvidar nunca. Para luego pasar a la parte 3 de esta maravillosa serie. Pero yo quiero que ahí donde usted está incline su rostro y usted con mucha madurez usted comience a evaluar qué ha pasado este 2025. ¿Cuáles han sido las batallas ministeriales que ha tenido que pasar? ¿Cuáles han sido las ofensas a las que usted ha sido objeto para sacarlo del redil, para sacarlo del camino? Hay mucha gente que le ha hecho la guerra, hay mucha gente que ha sido infame en contra suya. Hay gente que no lo ha valorado. Y usted ha sentido como más de alguna vez el deseo de desertar y de irse. Pero creo que esta palabra viene como una vitamina a su corazón y como una confirmación que usted necesita madurar y usted necesita ser firme y tener carácter, el carácter de Cristo. El carácter que todo cristiano debe de tener es el carácter de Cristo, y la base del carácter de Cristo es el amor y el perdón. No podemos decir que tenemos el carácter de Cristo si no amamos y perdonamos. Por eso yo quiero hoy que si hay aquí personas que dicen: pastor, en algún momento de estos días, de este año, yo sí sentí una herida en mi corazón, usted tiene derecho a sanarla. Yo no estoy aquí para señalarlo, estoy aquí para ayudarle como su padre espiritual. Y la manera en la que yo quiero ayudarle es orando por usted. Si usted dice: pastor, yo necesito, esta palabra vino a mi corazón como una espada que traspasó mis huesos, y yo necesito una oración, yo quiero que usted ahí donde está se ponga sobre sus pies. 1, 2, 3.